Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eric Vicente Mejía López, estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de la Facultad de Humanidades, carrera PM en Pedagogía y técnico en Administración Educativa. Bueno, en este momento vengo a presentar el tema que es estructura para textos narrativos del curso de Comunicación y Lenguaje L2, segundo básico. Bueno, ¿qué es una estructura para textos narrativos? ¿Qué es? El texto narrativo es un tipo de texto que se caracteriza porque en él se cuentan una serie de hechos. Pueden ser reales o ficticios. Generalmente, los textos narrativos siguen una estructura fijada en tres partes, que es el planteamiento, el nudo y el desenlace, que más adelante daré a conocer un poco del concepto de esas tres estructuras. Tipos de estructuras en un texto narrativo. Para conocer cuál es la estructura de un texto narrativo, es importante que tengamos en cuenta que de forma general siempre se ha determinado que existen dos tipos de estructuras, que es la externa y la interna. La estructura externa de la narrativa es la estructura en la que se organiza el texto. Existen diferentes modos de hacerlo, por ejemplo, en capítulos, en párrafos, en actos o escenas. En el caso del género dramático, sobre todo, secuencias y entre otras. En cambio, la estructura interna de un texto narrativo es la manera en la que está el contenido dentro del texto, es decir, cómo organizamos la información que se quiere narrar. Esta estructura se compone de tres partes que a continuación analizaremos con más detalle. La introducción o planteamiento es cuando se presenta la trama a los personajes, el contexto, el histórico. Es aquí, en este punto, es donde se da a conocer lo que son los personajes, el contexto, o sea que el contexto es el lugar donde se encuentran o el lugar donde se va a realizar todos los acontecimientos. El nudo o desarrollo, esa es la segunda parte. Es el momento de la narración en el que empieza a suceder el conflicto o conflictos de la obra. Un ejemplo puede ser que en la obra empieza todo tranquilo, que ya para el nudo se le muere un familiar a uno de los personajes o suceden conflictos que hacen que se desarrolle esa parte. La otra es el desenlace final. Como siempre conocemos en cada obra, siempre el final es feliz, pero en ocasiones no siempre ha sido así. Hay finales tristes en la cual muere el personaje principal o uno de los personajes más importantes de la obra. Dice aquí, en desenlace final los conflictos se resuelven y se vuelve a una normalidad que puede ser igual o ha planteado al inicio o diferente. O sea que la estructura de un texto narrativo se compone de tres partes, que es el introducción o planteamiento, nudo, desarrollo, desenlace final. Un ejemplo claro sería voy a dar un ejemplo a continuación en la que un niño va, un niño y una niña están felices, van al campo y una de ellas cae al río en la cual casi se ahoga, pero al final la niña salva al niño. Entonces ahí sería la introducción, sería el niño y la niña. El nudo sería los desarrollos que ellos van al río y se caen. O sea que es donde hay un conflicto o conflictos de la obra. Y el desenlace final, ya que terminó un final feliz porque la niña logró salvar al niño. Gracias por su atención.